¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 61, cerró a todos fuera. Flashback insertado. Este era un recuerdo que ni siquiera el propio Tendou poseía. La última vez, el público vio la historia de Tendou de hace 2 años. Pero esta vez, retrocedieron 7 años, hasta cuando tenía 6 años. Tendou Kageyoshi, 6 años. Al igual que el baloncesto, el kendo no fue el primer deporte que practicó. El primer deporte que Tendou Kageyoshi practicó en su vida fue el fútbol. Sucedió durante su primera clase de educación física en la escuela primaria, cuando la maestra organizó algunas actividades y conoció el deporte por primera vez. Al principio, le encantaba el fútbol, sobre todo el regate. La sensación de fundirse con el balón era tan adictiva que no podía parar. En ese momento, Tendou pensaba que el fútbol era lo más divertido del mundo. La narración se detuvo. En la escena, Tendou, de 6 años, lanzó el balón a la portería con una potente patada y gritó: ¡Jaque mate! Pero los otros niños que jugaban con él no parecían interesados. Esto es aburrido. Vayamos a casa y juguemos videojuegos. Sí, sí. De todos modos no podemos vencer a Tendou. Se reanudó la narración. Ante su abrumador talento natural, todos los demás niños se redujeron a la insignificancia. Ambos estaban atónitos y asustados por su absurda habilidad. Poco a poco, Tendou Kageyoshi se dio cuenta de que ni un solo amigo le hablaba. Todos lo evitaban, incapaces de comprender su deslumbrante talento. La toma se alejó, el pequeño Tendou estaba solo en el centro del campo, los otros niños se alejaban cada vez más. Confundido, el profesor se acercó a él, esperando que se esforzara más para integrarse al equipo. La respuesta de Tendou Kageyoshi en aquel momento fue: solo sigo la voz en mi cabeza cuando juego. Cada vez que entro al campo, hay una voz que me dice qué hacer. ¿No la oyes, sensei? El maestro guardó silencio. Pero a partir de ese silencio, Tendou ya tenía su respuesta. Desde ese día, se dio cuenta de algo: solo él era especial. Ninguno de los demás, ni siquiera los profesores, podían ver al monstruo que había en su mente. Y así, Tendou Kageyoshi dejó de preocuparse por qué los demás no querían jugar con él. Sabía que esos niños comunes nunca alcanzarían su nivel. Optó por excluir a todos. Si no podía llevarse bien con la gente común, tratar con ellos era una pérdida de tiempo. El flashback terminó. La pantalla volvió a la partida actual. Pero para entonces, el público ya había quedado sin palabras ante aquella historia de fondo. La última vez, practicaba la espada a los 11 años, esta vez, arrasaba en el fútbol a los 6. Y la parte que realmente hizo reír a los espectadores: ¿él dejó a todos afuera? Maldita sea, por supuesto que es Tendou otra vez. No son ustedes los que se niegan a jugar conmigo. Yo me niego a jugar con ustedes, novatos. Increíble. Primero era kendo, y ahora también es un dios del fútbol. Ese hombre tiene una complexión diferente. El pequeño Tendou es adorable. ¿Adorable? Este es el mismo niño de 6 años que ya menospreciaba a todos como si fueran basura. ¿Por qué cuando otros personajes pasan por esto, es triste, pero cuando es Tendou, simplemente le golpea diferente? Me da pena por los niños que tuvieron que respirar el mismo aire que él. Este ambiente es una locura.
Los fanáticos estaban locos en los comentarios. Aunque el flashback solo duró unos 3 minutos, dejó una gran impresión. Al final, el consenso fue claro. Si es inhumano, Tendou ya lo hizo. A los 11 años, arrasaba con espadachines. Ahora, a los 6, dejaba en la banca a equipos de fútbol enteros. El chico básicamente nació con un físico divino de atleta. Y además de todo eso, los espectadores se dieron cuenta de otra cosa. El título de este episodio, Monstruo, no se refería a Seiyotsugawa Tomoki, se trataba de Tendou, el rey de la flexión. Solo quiero saber qué otras cosas absurdas hizo en su infancia. Al leer ese comentario, Nightmare se echó a reír como un cerdo. Pero cuando se calmó, finalmente entendió algo. En este punto, estoy casi seguro de que este anime no es el típico shounen de Sports Dream. Aunque Kuroko aparece claramente como el personaje principal, por cómo se desarrolla la historia, este es más bien un reparto coral. Los verdaderos protagonistas son Kuroko, Tendou y el resto de los prodigios. Y el monstruo no es ningún poder sobrenatural, en realidad, tiene explicación. Si tuviera que definirlo, diría que es la encarnación del coeficiente intelectual de Tendou en el baloncesto. ¿Recuerdas lo que dijo el joven Tendou en el flashback? Cada vez que pisaba el campo, una voz en su cabeza le decía qué hacer. Esa voz no aparece en la vida diaria, solo en los partidos. Es como si su cerebro estuviera tan desarrollado que pudiera leer todo el campo en tiempo real y tomar decisiones perfectas. Entonces, ¿no es un superpoder? Los espectadores continuaron debatiendo. Pesadilla meneó la cabeza. Definitivamente no. El monstruo es solo una metáfora visual de su increíble inteligencia para el baloncesto. El estudio simplemente usa un método llamativo para ayudarnos a comprender lo ridículo que es su cerebro. Es lo mismo que se ve en la vida real con un puñado de jugadores de la NBA. La leyenda de los Lakers, Magic Johnson, fue uno de los mejores pasadores de la historia, famoso por dar asistencias increíbles. La era de Magic fue demasiado temprana para que muchos lo vieran jugar en vivo, esto fue antes del auge de la NBA en China. Pero hoy en día, los aficionados tenían más acceso. Bastaba con abrir un video de momentos destacados para ver lo impresionantes que eran sus pases. Y no te confundas. Que los jugadores de hoy puedan replicarlo no significa que sea común. Porque la mayor parte de lo que hacen es simplemente copiar a Magic. Pase sin mirar, una de sus características. Puede que Magic no haya inventado la técnica, pero definitivamente la perfeccionó. Magic Johnson es ampliamente reconocido por tener el coeficiente intelectual de baloncesto más alto en la historia de la NBA. Capítulo 62. Análisis de personaje. El último episodio terminó con una frase al estilo manga de uno de los jugadores de Sei. Maldita sí. Todavía no pudimos hacerlo. Mientras tanto, en el mundo real, Nightmare y el público seguían impactados por la historia de fondo de Tendou. Especialmente Nightmare, autoproclamado fan número 1 de Tendou entre todos los que subían videos, quien incluso volvió a ver el episodio solo para encontrarlo más divertido la segunda vez. Comenzó a analizar la personalidad de Tendou. Mirándolo ahora, la personalidad de Tendou claramente se formó desde una edad temprana. Estaba increíblemente solo. Pero a diferencia de Sasuke y Naruto, Tendou no buscó atención como Naruto, ni se aisló de todos como Sasuke. Es completamente egocéntrico, arriba el cielo, abajo la tierra, solo yo reinaré. No le importa lo que piensen los demás, porque para él, todos los demás son solo ruido de fondo. Hechos. Este chico es tan arrogante. Desde el primer momento supe que tenía la energía de un protagonista. Pero desde otra perspectiva, ¿no es Tendou más frío que Sasuke?
Ni siquiera considera a los demás como personas. Jajaja, pero se lleva bien con sus compañeros de equipo Take. Probablemente porque tiene esa vibra de solo los fuertes se entienden. Cree que Aomine y los demás son los pocos capaces de entenderlo como compañeros prodigios. Así lo resumió Nightmare. Este episodio fue otro gran éxito del equipo de producción. La nueva habilidad de Tendou fue visualmente impresionante. Fue simplemente genial, como el jefe final del DLC de Elden Ring, Mikeya fusionada con Radan. Michiko Tendou es el señor de la llama prometida. Incluso sacó algunas imágenes del monstruo parado detrás de Tendou, las editó como fondo de escritorio y lo admiró. Sí, el blanco y negro son realmente los clásicos eternos. Una monstruosa sombra negra y un Tendou Kageyoshi blanco como la nieve, una combinación perfecta. Dentro del universo de Kuroko no Basket, Tendou Kageyoshi también había terminado de ver el último episodio. La introducción del monstruo tuvo un impacto similar a la primera vez que Aomine reveló sus instintos salvajes, una sensación solo superada por la zona misma. Y con la incorporación de más historia de fondo, su índice de popularidad aumentó nuevamente. Sintiéndose complacido, Tendou inmediatamente hizo un tirón de 10. Más una rango medio. Más una 3 puntos. Más un para publicar. Más 1 al manejo del balón. Más 1 a la velocidad. Más 1 a la fuerza. Más 1 a la mentalidad. No hubo jackpot dorado, pero Tendou estaba muy satisfecho. Había adquirido valiosos atributos físicos, especialmente velocidad, fuerza y, lo más importante, fortaleza mental. Mental es una estadística que no se puede entrenar, solo se puede potenciar mediante gacha pulse. Ahora le gustaban especialmente las mejoras mentales, porque su habilidad monstruo podía superar los límites normales, cuanto más fuerte su estadística mental, mayor su potencial. Muy animado, gritó hacia el baño. Rico. ¿Un bocadillo de medianoche? Un segundo después, Rico asomó la cabeza en medio de la ducha. Quiero un poco. Genio. Luego ve a comprar huevos al mercado. Voy a echarme una siesta. Gracias. Con una sonrisa, Tendou se retiró alegremente a su habitación. No tenía intención de comer a altas horas, no es saludable para un deportista. Aunque no podía compararse con LeBron o Ronaldo en disciplina, se tomaba su nutrición en serio. Rico estaba furiosa. Si no hubiera estado completamente desnuda, habría salido hecha una furia y lo habría golpeado. Me intimidas todos los días, gritó. Su respuesta fue el sonido de la puerta cerrándose y una calma. Buenas noches, abuela. Vete al diablo. Rico arrojó una barra de jabón, exponiéndose accidentalmente un poco. El arrepentimiento apareció inmediatamente, vio eso. Desafortunadamente para ella, Tendou asomó la cabeza nuevamente y gritó. Lo vi. Grande y blanco. Tendou. KGYOSHI. Al día siguiente, continuó el torneo todos contra todos. Con una victoria en su haber, Take estaba jugando más cómodo que nunca. Sin la presión de la eliminación, el equipo jugó aún más libremente. Al fin y al cabo, cualquiera puede lucir genial cuando está a la cabeza. Había solo 4 equipos en el cuadro regional de Tokio, y 3 podían avanzar. Ganar 2 juegos era suficiente para clasificar a los nacionales. Con una victoria asegurada, Take solo necesitaba una más. El oponente de hoy adoptó el mismo enfoque que Sei, ya con una victoria, no planeaban ir con todo contra Take. Cuando en el segundo cuarto perdían por 15 puntos, sabiamente retrocedieron y guardaron energía para el partido final. Nadie quería enfrentarse al gran Take de este año a menos que fuera absolutamente necesario. Después de todo, incluso Sei fue desmantelada casualmente.
Así, Take consiguió fácilmente su segunda victoria y aseguró oficialmente su lugar en los nacionales. En el siguiente partido, Sei derrotó a su oponente por un estrecho margen, 83-65. Sugaba Tomoki tuvo una actuación destacada, bloqueando al goleador estrella del equipo contrario y limitándolo a solo 2 de 12 tiros. Solo entonces la gente comprendió realmente lo absurda que había sido la actuación de Tendou el día anterior. Tras 2 rondas, la clasificación estaba clarísima. Take, 2-0. Sei, 1-1, se enfrentará al otro equipo 1-1 por el segundo puesto. Equipo finalista, 0-2, su única posibilidad es vencer a Take y forzar el desempate. Pero nadie era optimista, ni siquiera la afición de ese equipo. Si no pudieron vencer a Sei, ¿cómo podrían tocar a Take? ¿Quién hizo que Sei se rindiera antes del medio tiempo? Y como era de esperar, en el último partido de la tarde, Take mantuvo su dominio y envió a sus oponentes a casa con un aplastante 121-70. Sus oponentes lo dieron todo, pero aún así no pudieron escalar la montaña Take. Tras el partido, varios jugadores rompieron a llorar, devastados. Mientras tanto, el equipo que perdió antes y anteriormente celebraba salvajemente, sin necesidad de desempates, podrían ingresar a los nacionales como el tercer clasificado de Tokio. Capítulo 63. ¿Cómo pudiste cometer un error de novato así? Con la conclusión del partido final, las eliminatorias regionales de Tokio concluyeron oficialmente. Sin importar cuál de los dos equipos restantes ganara o perdiera, ambos avanzarían a los nacionales. Tendou Kageyoshi y el resto del equipo de Take no se marcharon de inmediato. Se quedaron a ver el último partido. Somos reyes. Bajo el apasionado grito de guerra de su entrenador, Sei consiguió una reñida victoria y aseguró un récord de 2-1, logrando el segundo puesto de la región de Tokio. ¿Ese canoso entrenador de Sei? Era realista. No se había atrevido a gritar algo como «Somos reyes» cuando se enfrentaron a Take. No tenía confianza en derrotar a semejante potencia, y decir esas grandes palabras ante una derrota segura solo lo habría hecho quedar como un payaso. Una vez finalizada la ronda preliminar, los organizadores realizaron una breve ceremonia de despedida. Frente a más de 20.000 fanáticos que los vitoreaban, Take levantó el trofeo del campeonato de Tokio. Tendou mordió suavemente su medalla. Maldita sea, duro como una piedra, ni siquiera es oro de verdad. Malditos tacaños. A continuación se anunciaron los premios. Al igual que los honores de la temporada regular de la NBA, estos sirvieron como reconocimiento a las actuaciones individuales más destacadas. Tendou no solo ganó el premio novato del año, sino que también formó parte del primer equipo de Tokio y se llevó a casa el título de líder de robos. El título de goleador fue para Nijimura SHZ, el de líder de asistencia para Akashi y el de líder de rebotes para Murasakibara. Quizás para mantener la equidad en una competencia equilibrada, los organizadores no querían que Take arrasara en todos los premios. Así que, en la alineación All Region, solo se seleccionaron a Tendou y Nijimura, mientras que los otros 3 puestos fueron para jugadores de los demás equipos clasificados. Pero para Shirogane KZ, estos premios individuales no importaban. Su objetivo era el campeonato nacional. Vamos. La verdadera batalla comienza ahora. Sí. Los jugadores de Take respondieron al unísono, subiendo al autobús del equipo y dirigiéndose a su cena de celebración. ¿Qué debemos comer? Ramen. Sabroso y barato. No, quiero barbacoa. Todos en el autobús comenzaron a comentar sus antojos. Akashi miró a su alrededor. Por una vez, sintió que algo que llevaba tiempo ausente en su corazón se había llenado. Al darse cuenta de que no había hecho mucho por el equipo desde que se unió, ofreció. ¿Qué tal Michelin?
Conozco un sitio con comida excelente. Silencio de muerte. Todos se giraron y miraron a Akashi. Incluso el siempre sereno joven maestro empezó a sentirse nervioso bajo la repentina atención. Justo cuando estaba a punto de decir algo para suavizar las cosas, Tendou intervino. ¿Estás intentando llevar a la ruina a nuestro pobre entrenador en el acto? Shirogane Kaseta, que había estado apreciando en silencio la energía del equipo, de repente sintió que su corazón recibía un golpe. La verdad era que su escaso salario era inferior a lo que Tendou ganaba por sesión de modelaje. Inmediatamente puso su cara seria de entrenador. No te engañes tanto, Tendou. Sigo siendo más rico que tú. Claro, probablemente tengas ahorros, pero ¿no están la mayoría a nombre de tu esposa? Entrenador, ¿cuánto es su paga mensual? ¿Alcanza para 3 comidas al día? Maldita sea, pensó el hombre, las palabras de este chico hieren más profundamente que un cuchillo. La extraña visión de su severo entrenador siendo asado hizo que todos aullaran de risa, excepto Akashi, quien todavía se sentía como un extraño. Al percibir esto, Tendou pasó un brazo sobre sus hombros, dejó caer sus gafas de sol hasta su nariz con un toque dramático y dijo: Dejen esos restaurantes sofocantes y sin vida a los mayores. Los jóvenes merecemos una barbacoa. Eso es lo que nos sienta bien a nuestra juventud ardiente. Vamos, mis secuaces, a destrozar el yakiniku. Sí. Aomine y los demás se unieron al caos con entusiasmo. Akashi parpadeó, luego una extraña sonrisa se extendió por su rostro. MMM. Son tan buenos amigos. Estoy celoso. Se llevan tan bien. Tendou es tan cálido y dulce. No tiene nada de frío. En el último episodio, literalmente dijo que excluyó a todos sus compañeros. ¿De dónde viene esa calidez? Akashi es un encanto. Su sonrisa es tan dulce. ¿Verdad? Me gustó Akashi desde el momento en que lo vi. Tiene tanta clase, tanta energía de chico rico. ¿Quién no se dejaría llevar por eso? El único problema es que es bajito. Ni siquiera es tan alto como yo. El ejército de Danmaku, comentarios en pantalla, estuvo una vez más enfrascado en una discusión. Como se mencionó anteriormente, el mayor atractivo de Kuroko no Basket siempre fue su elenco de personajes. Entre estos chicos de cabellos coloridos, siempre había alguien que llamaba la atención. Más tarde esa noche, los ahorros secretos que Shirogane Kaseta había guardado durante mucho tiempo fueron aniquilados. Sin otra opción, tuvo que llamar a su esposa para que viniera a rescatarlo del restaurante. Creyéndose inteligente, ahuyentó a todos los chicos antes de llamar, lo que no sabía era que Tendou y algunos de los niños más traviesos se habían escabullido solo para captar la escena en cámara. A la mañana siguiente, el periódico escolar publicó el titular. El entrenador de Take fue sorprendido cenando y obligado a lavar platos para saldar su deuda. Shirogane Kaseta estaba furioso. Tenían que ser esos mocosos. Probablemente Tendou. Furioso, los expulsó a todos del entrenamiento y los obligó a correr 10 vueltas alrededor de todo el campus. En medio de un mar de jajajaja y el entrenador ataca de nuevo, del Danmaku, el equipo de Take pasó la tarde discutiendo y culpándose unos a otros. Mientras tanto. Está bien, habla, pero sé breve. Tengo un montón de trabajo que hacer. En el club de baloncesto de Rakusan, Shirogane Eiji estaba sentado en su oficina preparándose para los nacionales. Como entrenador del equipo de baloncesto de secundaria más importante del mundo, Rakusan solo tenía un objetivo: ganar el campeonato y defender su título. Bueno, señor Shirogane, he recopilado los materiales sobre los próximos campeonatos nacionales de secundaria, tal como me solicitó.
¿Ya terminaron las eliminatorias de secundaria? Sí. Tokio fue la última región en terminar, pero ya tienen definidos a sus 3 equipos representativos. Bien. Gracias. Deja los archivos aquí. Shirogane Eiji dejó a un lado su tablero de estrategia y abrió la carpeta. Justo cuando su asistente llegó a la puerta, lo llamaron nuevamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un error tan evidente en este informe? ¿Un error? Eso no debería ser posible. Revisé todos los datos antes de enviarlos. Entonces, ¿por qué dice 8,5 robos por partido? ¿Etiquetaste mal las anotaciones o las asistencias como robos? ¡Qué error de novato! Porque ese chico en realidad promedió 8,5 robos. ¿Shirogane Eiji? ¿Y aquí, 6,6 bloqueos por partida? ¿Me estás diciendo que este Tendou Kageyoshi también tenía 6,6 bloqueos por partido? El entrenador señaló con el dedo los datos de Murasakibara con incredulidad. Su asistente asintió con calma. Sí, entrenador. Lo verificamos todo 3 veces. Si el entrenador Shirogane Kaseta no les hubiera restringido el tiempo de juego, solo les hubiera dado unos 27 minutos por partido, esos chicos probablemente habrían promediado más de 10 puntos en robos y bloqueos. Shirogane Eiji se frotó las sienes. Él entendió cada palabra que su asistente decía. Entonces, ¿por qué, al unirlas, no tenía ningún sentido? Capítulo 64. Informe de exploración de Rakusan. ¿Cómo se puede saber si un jugador es fuerte? No existe un estándar absoluto. Pero Shirogane Eiji creía firmemente que si un jugador podía conseguir estadísticas excelentes, entonces ese jugador debía ser bueno. Especialmente en un equipo poderoso como Take, si alguien lograba números llamativos allí, definitivamente era extraordinario. Esa fue la confianza que depositó en su compañero entrenador, Shirogane Kaseta. Take no era una especie de academia militar de élite, cada año, una avalancha de prodigios surgía de las clases que se graduaban en todo el país. Pero los jugadores que salían de Take, todos eran de primer nivel. Esto se debía en gran parte al estricto proceso de selección de Take. De un club de baloncesto con docenas de jugadores, solo unos 15 eran elegidos para el equipo titular. Era realmente un sistema de lo mejor de lo mejor. En años anteriores, Eiji siempre había estado muy pendiente de Take. Para que un equipo de baloncesto siga siendo dominante a largo plazo, debía incorporar sangre nueva y fuerte cada año. Tomemos como ejemplo a Nijimura SHZ, el actual capitán de Take. No solo Kazunori Arasaba lo vigilaba, incluso el propio Shirogane Eiji tenía la mirada puesta en ese versátil delantero. De hecho, más que explorar a Take, era más preciso decir que exploraba a Nijimura. ¿Pero ahora su asistente le había traído un montón de monstruos? ¿Tienes alguna cinta?, preguntó Eiji. El asistente se rascó la cabeza y se sonrojó un poco. Cuando los hombres intercambiaban imágenes, siempre había un dejo de vergüenza. ¿Entrenador, sigue viendo ese tipo de cosas? ¿A qué clase de vídeos te refieres? Quiero imágenes del juego de Take. Ah, ese tipo de video. El asistente pareció arrepentido. No, pero puedo ir a buscarte algo. Hazlo cuanto antes. Esto podría ser lo único de esta semana que realmente me anime. Después de despedir al asistente, Shirogane Eiji tomó nuevamente el informe para examinarlo más de cerca. Cuanto más leía, más antinatural le parecía. ¿Cómo podía existir un niño tan monstruoso? Y 5,5 de ellos aparecieron a la vez. ¿Por qué 5,5? Porque también contaba a Aizaki,
pero debido al tiempo de juego limitado y a una menor estabilidad, solo podía contar como la mitad. Finalmente, tomó el expediente de Tendou Kageyoshi y lo estudió cuidadosamente. La evaluación que hizo su asistente de este jugador era inusualmente alta. Además de las estadísticas, el informe incluía un perfil de exploración completo. Ataque y defensa, alto coeficiente intelectual de baloncesto. Hasta ahora es el alero más versátil que he visto en esta generación. Destaca en ambos lados de la cancha. En los 3 partidos de todos contra todos, se le asignó la tarea de defender al máximo anotador perimetral del equipo contrario, y bajo su férrea defensa, ninguno de ellos anotó más de 10 puntos. Es excelente aprovechando los robos para interrumpir tiros, penetraciones y pases. Cualquier jugador con el balón que se enfrente a él debe estar en alerta máxima, un resbalón y pierde la posesión. Tiene un toque muy suave, el tipo que buscas en una amenaza goleadora. Su alcance cubre toda la media cancha. Puede tirar triples, clavar tiros en salto de media distancia, rematar en el aro contra pivots o hacer mates espectaculares. Su arsenal goleador es tan completo que no creo que podamos enseñarle nada en ese aspecto. Y lo que es más importante, tiene un coeficiente intelectual de baloncesto excepcional. Contra la férrea defensa de Sei, realizó una asistencia divina en una fracción de segundo que destrozó a toda la defensa él solo. Debilidades. Como jugador, Tendou Kageyoshi prácticamente no tiene defectos. Si alguno tiene, es que su personalidad es extremadamente arrogante y egocéntrica, puede que no le importe en absoluto la reputación de nuestra escuela. Por lo que sé, ya ha ignorado las ofertas de 2 grandes figuras de Tokio. Esa sí que era una debilidad grave. Shirogane Eiji tomó un sorbo de té. Tenía plena confianza en Rakusan. Ningún genio podría resistirse a una oferta suya. Al menos, de los 3 estudiantes de secundaria a los que se había acercado este año, todos estaban emocionados de recibir su invitación. Rakusan tenía la historia más gloriosa y la mayor cantidad de campeonatos en el baloncesto de la escuela secundaria. Cualquier joven fenómeno vendría corriendo ante el gesto de un dedo. Pero este chico Tendou Kageyoshi. Por alguna razón, Shirogane Eiji tenía la sensación de que a este no le importaría nada Rakusan. No. Tengo que contactar primero antes de sacar conclusiones precipitadas. Un jugador de este nivel merecía una invitación personal del propio Shirogane Eiji. Y Rakusan no estaba solo, esto estaba sucediendo en los programas de baloncesto de todo el país. Una vez concluidas las eliminatorias regionales, los informes de exploración sobre los nuevos talentos de este año estaban llegando a los escritorios de los entrenadores de todo el país. Cada vez más entrenadores tenían sus ojos puestos en el grupo de fenómenos de Take. Cada escuela enviaba exploradores para reunir más información. Al fin y al cabo, esto era solo el comienzo. Hasta que no demostraran su valía en el escenario nacional, nadie podía ser declarado un verdadero genio. Como Nijimura SHZ. El capitán de Take se había hecho un nombre con su actuación en los nacionales, fue entonces cuando realmente llamó la atención de todos estos departamentos de baloncesto. Mientras tanto, una vez finalizadas las eliminatorias, Take entró en un periodo de descanso muy necesario. A pesar de que tenían una banca profunda y una gestión estricta de los minutos, solo unos 27 minutos por jugador por partido, Shirogane Kaseta insistió en que descansaran y se recuperaran adecuadamente. Todavía eran estudiantes de secundaria y el entrenamiento intenso y constante podía quebrarlos. Momoi, por su parte, había estado ocupada viajando a diferentes escuelas recopilando información. Después de una semana de descanso, Take pasó oficialmente al modo de preparación. Por supuesto, los ejercicios de tiro siguieron siendo esenciales, pero también intensificaron el entrenamiento táctico.
Hasta ahora, toda la ofensiva de Take había girado en torno a Nijimura SHZ, ejecutando muchas jugadas de pick and roll y drive and dash. Pero ahora, Shirogane KZ había designado oficialmente a Tendou como la nueva pieza central de Take. Sus tácticas cambiarían para construir en torno a él. Nijimura no puso objeciones. KZ lo había hablado con él de antemano, y estaba más que feliz de cederle el puesto de asa a Tendou. Los mejores deberían liderar, eso era natural. Después de días de prueba y ajuste, KZ finalmente eligió la ofensiva triangular como el nuevo sistema central de Take. Su razón era simple: a estas alturas, la información sobre Tendou probablemente ya se había difundido por todas partes, cada equipo que iba a los nacionales seguramente tenía un informe exploratorio sobre él. Para evitar que su as fuera acorralado por dos equipos desde el principio, KZ sintió que el triángulo era la ofensiva más adecuada. Porque, en esencia, el triángulo fue diseñado para permitir que el jugador central reciba la pelota y vaya a trabajar con comodidad. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 65, La vida diaria de la generación de los milagros. La ofensiva triangular no necesita mucha presentación. Hizo a Jordan. Hizo a Shaq. Hizo a Kobe. La ofensiva triangular generalmente implica a tres jugadores formando un triángulo en un lado de la cancha, de ahí el nombre. Hay innumerables variaciones: aislamiento en el poste bajo, acciones de pick and roll y más. Todo depende de si tu núcleo es un jugador perimetral o interior. La estrategia se centra en pasar el balón de forma que todos los jugadores lo toquen, forzando a la defensa a permanecer honesta y evitando que simplemente se derrumben sobre tu estrella. Mientras el resto del equipo represente una amenaza, los oponentes se ven obligados a adaptarse. Y ahí es cuando el jugador principal tiene oportunidades de aislamiento uno a uno. Para dominar rápidamente este nuevo sistema, el equipo de Take había estado entrenando duro desde el amanecer hasta el anochecer últimamente. Afortunadamente, su progreso fue impresionante, porque tenían tres monstruos del coeficiente intelectual del baloncesto en su equipo: Akashi Seiji, Nijimura SHZ y Tendou Kageyoshi. Estos tres comprendieron los principios del ataque triangular casi de inmediato y, bajo su guía, el resto del equipo se integró rápidamente al sistema. ¿En serio? Con esta alineación, usar el triángulo ofensivo casi parecía excesivo, pensó Tendou. Tenemos al mejor jugador en cada posición. ¿Para qué necesitamos tácticas? Simplemente soltarnos y dar rienda suelta. Pero la realidad demostró que Shirogane KZ tenía razón. A medida que se sintieron más cómodos con el triángulo, la eficiencia ofensiva de Take dio un gran salto. Una vez que el sistema se había arraigado, Shirogane programó 3 partidos de práctica. Los resultados fueron estelares: Aomine, Akashi, Midorima, Murasakibara y Nijimura cumplieron. Incluso Tendou, a pesar de su reducido tiempo como manejador principal del balón, en realidad aumentó su promedio de anotaciones en 5,5 puntos por partido. Su volumen de disparo se mantuvo más o menos igual, pero su eficiencia aumentó mucho. Tendou empezó a dejar atrás los días en los que se encontraba realizando tiros en salto abiertos mientras era bloqueado por 2 jugadores. La ofensiva triangular le dio muchas más oportunidades de jugar 1 contra 1. Por lo general, todo lo que hacía falta era un pick and roll con Nijimura, un corte o pase oportuno y, para cuando la pelota volvía a él, solo quedaba un defensor. ¿Esos defensores que solían hacerle doble marca? O bien estaban persiguiendo a Nijimura o estaban atrapados protegiendo a Midorima en la esquina. Todo lo que Tendou tenía que hacer era vencer a un solo hombre y conseguiría un tiro limpio o un camino directo al aro. Peor aún para los defensores, Tendou no era solo un rematador como Jordan o Kobe. Podía pasar, tenía visión y coeficiente intelectual para el baloncesto. Incluso si un defensor auxiliar hiciera una recuperación rápida, Tendou podía lanzar un pase al hombre abierto incluso antes de que llegara allí. 3 partidos de práctica consecutivos. Todos fueron palizas.
El poder destructivo de la nueva ofensiva sorprendió gratamente a todos. Pero la alegría de Shirogane no terminó ahí. Ahora que las eliminatorias habían terminado, el entrenamiento de Kuroko estaba completo. Cuando Tendou llevó a Kuroko a las instalaciones de entrenamiento y lo hizo participar en una práctica, aparte de tropezar en el momento en que pisó la cancha, su juego sorprendió a todos. Sus pases parecían curvarse misteriosamente en el aire. Los jugadores de Take quedaron atónitos. Ni siquiera Murasakibara, el fanático de la reacción, pudo seguir el ritmo de los cortes sin balón de Tendou. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Tendou ya había disparado. Shirogane Kaseta estaba tan emocionado que casi gritó en voz alta. Después de entrenar a Take durante tanto tiempo, ahora finalmente entendió lo que significaba tener un plantel cargado. No podía esperar a que comenzaran los nacionales. Uf, estoy agotado. Terminada la práctica, un grupo de adolescentes sudorosos se estiraron y bostezaron mientras salían de la escuela. Ya somos así de buenos, de verdad necesitamos entrenar tan duro, se quejó Murasakibara mientras comía algo. Odiaba la sensación del sudor pegado a su piel, húmedo y pegajoso, como un monstruo viscoso. ¿De qué tonterías estás hablando, Murasakibara?, dijo Midorima. Se acercan los nacionales. Por supuesto, tenemos que estar totalmente preparados. Midorima comenzó a recitar nuevamente su filosofía de baloncesto de haz lo mejor que puedas y luego deja que el destino decida. TCH. Es fácil para ti decirlo. Solo te quedas parado en el arco esperando un pase, como un anciano, comentó Aomine. Eso es otra tontería. El tiro de 3 puntos es el arma más afilada del baloncesto. Puedes reventar el aro todo lo que quieras, pero solo consigues 2 puntos. Le lanzó una mirada a Tendou, como diciendo, ¿me entiendes, verdad? Por eso tu baloncesto es tan aburrido, se burló Aomine. Tienes que jugar con pasión. Solo ahí parado tirando triples, ¿qué gracia tiene? Si tengo la oportunidad de encestar, por supuesto que lo haré, dijo Tendou. Qué genial, ¿verdad, Tendou? Claro, da igual. Si dices que está bien, está bien. Tendou entró en una tienda de conveniencia, abrió una barra de helado y le dio un mordisco. Al instante, un escalofrío le recorrió el cuerpo. La fatiga del entrenamiento desapareció. Mientras marquemos, mientras ganemos, 2 puntos, 3 puntos, no importa. Mientras lo superemos en puntos, será suficiente. Ir directamente a la respuesta de esa manera le quita todo el sentido al proceso, intervino Akashi. Ah, sí. ¿Y cuál es tu brillante idea entonces? Mi brillante reflexión es, estoy de acuerdo contigo. TCH. Los chicos lo miraron de reojo y decidieron no discutir más. Habían tenido este debate demasiadas veces últimamente, nadie convencía a nadie. Midorima jamás pisaría la pintura si pudiera evitarlo, como si fuera alérgico a la llave. Aomine jamás intentaría una bandeja si pudiera clavar, como si el aro le debiera dinero. Murasakibara, bueno, él era feliz siempre y cuando tuviera bocadillos. Fue la segunda persona en agarrar un helado, después de ver a Tendou comer uno, se olvidó por completo de la discusión con Midorima. ¿Y Kuroko? Sabía que ni siquiera estaba calificado para participar en este debate. Seguía siendo ese tipo capaz de lanzar un balón suelto desde debajo de la canasta. A veces Kuroko realmente se preguntaba, ¿cómo su madre dio a luz a alguien tan talentoso? Mientras bromeaban, desde la distancia, un mechón de pelo rosado se precipitó hacia ellos. Era Momoi Satsuki, que regresaba de otro día de recopilación de inteligencia. Al ver que todos ya estaban comiendo y que nadie la esperaba, infló las mejillas con frustración. Los chicos de Take simplemente la ignoraron. La charla se volvió loca, estos tipos heterosexuales de corazón de acero estaban matando a la audiencia. Solo Kuroko, sintiendo que había encontrado oro,
intentó ofrecerle su helado como ofrenda de paz. Pero antes de que pudiera actuar, Riko intervino y tomó el helado ella misma. Claro que no nos olvidamos de ti, Satsuki. No les hagas caso a esos chicos con cara de tonto, nunca entenderán el esfuerzo que pones. Riko tenía debilidad por Momoi. Pensó, si alguna vez tuviera una hermana pequeña, alguien como ella sería genial. Riko, gritó Momoi y se lanzó a abrazarla con todas sus fuerzas. Cuando sintió la presión en el pecho, Riko pareció un poco avergonzada. Incluso en su mejor momento, nunca había sido tan talentosa. Miró su propia figura modesta y quiso cubrirse la cara de vergüenza. Fue entonces cuando notó cierta mirada lasciva y malsana. No era otro que Tendou Kageyoshi, siempre burlándose de ella. No dijo nada. Solo hizo un gesto. Dios, ella quería golpear a este bastardo hasta la muerte. Capítulo 66. Comienzan los nacionales. Después de varios partidos, finalmente el torneo nacional estaba a punto de comenzar. Ese día, el equipo de Take tomó el metro hasta Kioto, la ciudad anfitriona del campeonato de este año. En comparación con las eliminatorias, el evento principal atrajo aún más atención. Aficionados de todo el país viajaron a Kioto, ondeando pancartas y animando a sus equipos regionales. Durante este tiempo, otro episodio de la Generación de los Milagros se emitió en el mundo real. Ahora que Kuroko se había unido oficialmente al primer equipo de Take, el tiempo en pantalla para Tendou y los demás había aumentado notablemente, ya no había que aprovecharse de los demás para llamar la atención. Esto le dio al público una visión más directa de las personalidades de estos jóvenes jugadores. Dicho esto, el último episodio no le generó mucha popularidad a Tendou, solo entrenamiento y contenido de la vida real. La mayor parte de la película mostraba a Kuroko maravillándose de lo intenso y satisfactorio que era el entrenamiento del primer equipo, pintando una imagen de un niño caminando por el camino hacia su sueño. Después de todo su arduo trabajo, las estadísticas de Tendou habían crecido de la siguiente manera. Fuerza, 86. Velocidad, 85. Resistencia, 89. Vertical, 86. Mental, 92. Rango medio, 85. 3 puntos, 88. Bandeja, 85. Manejo del balón, 90. Movimientos de poste, 90. Rebote ofensivo, 79. Rebote defensivo, 86. Robos, 99. Y más. Su promedio general superó los 85, lo que lo convierte en un jugador de élite según los estándares nacionales. Desde una perspectiva del sistema, sus estadísticas ya habían alcanzado el límite superior de lo que un genio ordinario en esta etapa podría lograr. Para ir aún más lejos se necesitaría despertar un talento tipo generación de milagros que elevaría las estadísticas promedio por encima de 90, junto con talentos especiales que superaran el límite de estadísticas del sistema. En resumen, Tendou ya había alcanzado el nivel de los reyes sin corona. Y como poseía dos talentos que rompían esos límites, Ender y Monstruo podía enfrentarse fácilmente a cualquiera de los reyes sin corona actuales sin ningún problema. Hoy se celebró el partido inaugural del torneo nacional. Los organizadores programaron un desfile de equipos para presentar a los jugadores a la audiencia nacional. Después de todas las formalidades y el revuelo, la mitad del día pasó volando. Por la tarde finalmente comenzó el partido inaugural. El primero en actuar fue el equipo anfitrión de Kioto. Sí, sorteo aleatorio y todo eso. Tendou no lo creyó ni por un segundo. Gracias a la información de Momoi, el equipo de Take se enteró de que el equipo número 1 de Kioto había sorteado al equipo más débil del torneo para el partido inaugural. El resultado no decepcionó al público local, Kioto se llevó la victoria por 10 puntos. Luego fue el turno de Take,
que disputó el segundo partido del día. Su oponente vino de la prefectura de Kanagawa. Y cuando Tendou miró la alineación del equipo contrario, vio una figura familiar, Kasamatsu Yukio, estudiante de tercer año y futuro capitán de la preparatoria Kaig. De carácter irascible, pero firme como una roca. Dentro del vestuario, Shirogane Kaseta tenía una expresión seria. Aunque hasta ese momento todo había ido bien, el torneo principal no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Es como comparar la pretemporada con la temporada regular o incluso con los playoffs. No es lo mismo. Especialmente cuando el oponente de hoy provenía de Kanagawa, la segunda región más competitiva después de Tokio. Su jugador estrella, Kasamatsu Yukio, ya había sido descubierto y confirmado para Kaigi, una potencia respetada. Un base anotador que también pudiera facilitar el juego, un verdadero base combinado, lo que todavía era una especie rara en esa época. Naturalmente, la mirada de Shirogane cayó sobre Tendou. La tarea de proteger a Kasamatsu recaería sobre Eloy. No dio un discurso motivacional largo y extenso, los jugadores ya estaban lo suficientemente concentrados. Exagerar solo sería contraproducente. Tendou se puso su camiseta número 14, al igual que Kobe, se ajustó la manga del codo, rebotó un par de veces y estaba listo para jugar. Solo para ser atrapado por Shirogane. ¿Entrenador? No te pongas nervioso. Simplemente juega tu juego. Confía en el trabajo que has hecho, el trabajo duro nunca miente. Pareces más nervioso que yo. Tendou pudo sentir el ligero temblor en la mano de su entrenador. No se le puede culpar, la eliminación en un solo juego es intensa e implacable. Un solo error y el esfuerzo de un año entero se esfuma. Tendou sonrió y se puso sus icónicas gafas de sol, las que siempre usaba para lucirse. No te preocupes, entrenador. Soy el más fuerte. 666-66-66. Yoroshiku Onegaishimasu Kutama. Ya está aquí. Por fin llegaron los nacionales. Los espectadores ya hacía tiempo que se habían abastecido de bocadillos y bebidas, nadie quería perderse el debut nacional de Tendou. Cuando salieron del túnel, el rugido de la multitud los golpeó como una ola. Tokio vs Kanagawa, una rivalidad muy antigua. Algo así como el enfrentamiento de la vieja escuela entre Pekín y Shanghái o entre Guangzhou y Shenzhen. Como son las dos ciudades más importantes del país, la gente las ha estado comparando desde siempre. ¿Ahora sus equipos se enfrentaron en el torneo nacional? Claro que la expectación era real. Por supuesto, los propios jugadores no llevaban ese tipo de carga emocional, solo querían ganar. Había 64 equipos en total. La mitad sería eliminada en la primera ronda. Es decir, el ganador pasa al Top 32, luego al Sweet 16, Elite 8, Final 4 y, finalmente, al campeonato. Sin tonterías. Sin relleno. El juego empezó de inmediato. Desde el principio, Murasakibara intentó saltar la pelota y rápidamente cometió una falta. De nuevo. Todo el equipo se giró para mirarlo con expresión seria. El desdén se reflejaba en sus rostros. Murasakibara hizo pucheros en señal de protesta. La expresión de Kasamatsu Yukio solo se volvió más seria. El futuro capitán Kaig siempre lucía así, a menos que estuviera gritando o golpeando a alguien. Frío. Tranquilo. Inquebrantablemente sereno. Después de recibir el pase, dribló lentamente por la cancha, dándole tiempo a sus compañeros para ponerse en posición. El rival de Take de hoy tenía dos amenazas clave a tener en cuenta, Kasamatsu Yukio, el general de piso, y su centro, una bestia de 196 centímetros y 90 kilogramos. Esa unidad de carne, Kumamoto Iwa, tomó posición en la pintura y parecía tan voluminoso que incluso Murasakibara parecía delgado a su lado. ¿Su primera jugada? Un pase al poste. Murasakibara se puso más corpulento en la defensa, quizás estaba más delgado, pero aún podía mantener su posición.
pero para sorpresa de todos, Kumamoto no optó por un movimiento de potencia. En cambio, giró con suavidad y lanzó un gancho sin siquiera saltar. La pelota entró. Murasakibara se quedó congelado. Esta fue la primera vez que vio a alguien marcar sin siquiera salir de la cancha. Capítulo 67. ¿Ninguno de estos idiotas leyó el informe? No me digas que ese idiota no volvió a leer el informe de exploración. Solo con la mirada aturdida en los ojos de Murasakibara, Shirogane Kaseta pudo darse cuenta, el mocoso definitivamente no había hecho su tarea. Les había repetido una y otra vez a sus jugadores que aprovecharan la información de Momoi. Ese tipo de previsión en el campo de batalla podía aumentar dramáticamente sus posibilidades de ganar. Shirogane realmente creía que Momoi Satsuki era una bendición para el equipo. Y aún así, toda la información cuidadosamente recopilada por Momoi terminó siendo utilizada como papel higiénico por estos vándalos. Así es, escuchaste bien, no solo Murasakibara, sino ninguno de los de primer año se había molestado en adquirir el hábito de leer material de exploración. Tendou tenía la costumbre de estudiar a sus oponentes, pero no a través de informes escritos. En sus propias palabras: no voy a dejar que los números nublen mi juicio. Lo cual, sinceramente, encajaba a la perfección con su personalidad. Seguir las reglas no era su estilo. ¿Aomine? ¿Explorar? ¿Para qué? Momoi, deberías dejar de perder el tiempo con estas cosas aburridas. Ni siquiera le importó, era un jugador puramente instintivo. Cero preparación, todo vibras. El razonamiento de Akashi fue similar al de Tendou. En lugar de intentar predecir con números, prefiero adaptarme en tiempo real. Midorima leyó el informe, pero no le sirvió de mucho. El Cuatro Ojos se negó a entrar en el arco, como si un doblete fuera una traición a sus preciados triples. Memorizó un poco sobre cómo el oponente protegía el perímetro, solo un poco. Y Murasakibara, sin comentarios. Jugador clásico tipo Magge, todas las estadísticas por debajo del cuello. Mientras no hubiera ningún pensamiento involucrado, él era absolutamente de primer nivel. Entonces, al final, las únicas personas que realmente estudiaron al oponente fueron el cuerpo técnico y Nijimura. La presión arterial de Shirogane se disparó. ¿Qué clase de escuadrón monstruoso estaba entrenando? PFFT, me muero, ninguno lo leyó. Pobre Momoi. Todo ese duro trabajo se fue a la basura. Qué malditos imprudentes son estos niños. No, a eso se le llama confianza. Confianza absoluta. Mientras Shirogane estaba furioso al margen, los comentarios en tiempo real se reían a carcajadas. La actitud de Tendou y los demás encajaba perfectamente con la imagen que los espectadores tenían de los genios del anime, desquiciados y despreocupados. Fue entonces cuando Kuroko levantó la mano en silencio. Entrenador, estudié los materiales. ¿Lo entendiste? No, no entendí nada. La presión arterial de Shirogane alcanzó nuevas alturas. ¿No lo entiendes y aún así lo mencionas? Los espectadores estallaron en otra ronda de risas. Y esta fue apenas la primera posesión del juego, y Shirogane ya tenía ganas de dar vuelta a la mesa. Este tipo de cosas nunca ocurrieron en las eliminatorias. Esta era la diferencia entre las eliminatorias y la realidad, no podías permitirte el lujo de relajarte ni un segundo. De regreso a la cancha, Nijimura aprovechó la pantalla de Tendou para penetrar con fuerza en la pintura. Su explosividad era abrumadora, si te vencía, básicamente significaba que tu defensa se había derrumbado. Kumamoto Iwa, el centro rival, se apresuró a rotar hacia el aro. Kasamatsu Yukio también acechaba cerca, listo para cortar cualquier carril a Murasakibara. Pero Nijimura no la metió en la pintura, sino que la pasó hacia Tendou, que esperaba en el perímetro. En ese momento, solo había un defensor en el camino de Tendou.
Con un simple impulso, corte y pase, Take ya había destrozado la férrea defensa del oponente. Tendou dio un paso explosivo, lo que provocó que el defensor retrocediera con fuerza en anticipación de un ataque a toda velocidad, pero entonces Tendou frenó de golpe. El defensor se comprometió demasiado, desplazó su peso demasiado hacia atrás y solo pudo alcanzar el frente desesperadamente, mirando impotente cómo Tendou ejecutaba el tiro. Silbido. La ofensiva triangular de Take dio sus frutos inmediatamente en su primer juego real. Buen intento. Casi sientes el humo de mi escape, bromeó Tendou mientras retrocedía en la defensa. Originalmente iba a decir, buen intento, casi me detienes, pero esa frase ya había sido usada hasta el cansancio, así que rápidamente improvisó algo aún más molesto. Como era de esperar, el delantero rival se puso visiblemente rojo de rabia. Kasamatsu corrió a calmarlo. No dejes que te afecte. Solo está intentando despistarte. Pero por dentro, Kasamatsu sintió un escalofrío siniestro. Cuando se enteró de que se enfrentarían a Take, prepararon meticulosamente estrategias defensivas para contrarrestar el estilo de juego dominante de Tendou. Pero ahora, ya ni siquiera manejaba el balón, corría sin él y jugaba con un estilo completamente diferente. Y así, sin más, toda su preparación se fue por la ventana. ¿Su exploración? Inútil. ¿Pero la información de Momoi? Oh, eso se estaba aprovechando al máximo. Sus análisis y desgloses superaron con creces todo lo que su personal podía hacer. Puede que los jugadores de Take no lo leyeran, pero los entrenadores sí, y habían construido esquemas defensivos personalizados en torno a ello. Kumamoto Iwa se adelantó y exigió el balón. Así funcionaba el baloncesto, si no puedes pararme, no necesito cambiar. Seguiré anotando hasta que te rompas. Take, por supuesto, se había preparado. Cuando Kasamatsu levantó el balón, vio que la defensa de Take comprimía la pintura. Pero eso solo le hizo sonreír. Perfecto. Tanto él como su entrenador habían previsto esto. Se habían encontrado con situaciones similares en las eliminatorias, cuando Iwa empezaba a dominar el poste, los equipos colapsaban la pintura. Si se rindieran cada vez que eso sucedía, no habrían llegado tan lejos. Y la razón por la que lo hicieron fue el propio Kasamatsu. Dribló lentamente, observando el terreno de juego, y de repente, estalló a toda velocidad. Una rápida penetración de un solo paso que dio lugar a un repentino tiro en salto, imitando la jugada anterior de Tendou. Kasamatsu era famoso por su habilidad para hacer esto en el anime, señal de un excelente control corporal. Lo tengo. El ritmo era perfecto, Kasamatsu sabía que su tiro era preciso. Se sintió increíble. Su forma, su equilibrio, su ritmo, todo encajó. Pero entonces, la pantalla se volvió negra. Los espectadores supieron instantáneamente lo que venía. Efectivamente, al segundo siguiente, un destello de luz blanca atravesó la oscuridad como una brizna de amanecer. Adherirse. 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 Los comentarios explotaron en una ola de colores del arco iris en la pantalla. En el siguiente suspiro boom, la pelota se estrelló contra la madera con fuerza. Justo cuando Kasamatsu estaba a punto de disparar, Tendou ya había quitado el balón. La cámara mostró la espalda de Tendou, con el brazo extendido en el aire, como si hubiera cortado el tiempo. Frente a la cámara, la expresión de Kasamatsu era de total incredulidad. Bajó lentamente la cabeza y, en ese momento de aturdimiento, pudo jurar que vio un rostro monstruoso y sombrío que lo miraba fijamente. Pero cuando volvió a mirar, Tendou ya se había ido. Capítulo 68. Potencia total. Vuelve a la defensa. Kasamatsu Yukio todavía estaba en shock cuando su entrenador rugió desde la banda. ¿Quieres saber cuál es el arma más aterradora de Take este año? No es su pick and roll.
Ni siquiera es su recién renovada ofensiva triangular. La parte más temida del juego de Take es su ofensiva de transición. Desde la fase de clasificación hasta ahora, Take ha promediado unos asombrosos 26,9 puntos por partido solo en contraataques, más del doble del promedio. Cerca de 30 puntos por partido, con un 90% de eficacia. En resumen, cualquier equipo que quiera vencer a Take debe encontrar una manera de detener su juego de transición. Kasamatsu aterrizó tras su tiro de salto e inmediatamente se giró para correr hacia atrás, pero los jugadores de Take ya eran más rápidos que él y avanzaron como una ola. Todos fueron más rápidos que sus marcas, creando una oportunidad de contraataque de 4 contra 3. La debilidad de Kumamoto Iwa quedó plenamente expuesta en ese momento. Para cuando Murasakibara se lanzaba a la pintura, Kumamoto apenas había cruzado la media cancha. Esta era la desventaja de utilizar un centro corpulento y que se limitaba a jugar en la cancha, un riesgo en la defensa en transición. El monstruo apareció de nuevo, elevándose sobre la cancha y proyectando su sombra sobre la canasta. La palma de Tendou, envuelta en llamas negras, lanzó la pelota hacia el aro. Auge. Con un golpe ensordecedor, Murasakibara lanzó el alley-oop con ambas manos. Con Kumamoto abandonado, no quedó nadie para detenerlo. También tenían un arma dominante en el poste bajo, la propia versión de Take. 4-2. Take tomó la delantera casualmente. Tendou se giró y comenzó a caminar como un abuelo hacia la defensa. Al pasar junto a Kasamatsu, lanzó una frase. Felicitaciones, acabas de entrar al top 10 de jugadas del día. A Tendou le encantaba hablar basura. Cuando su oponente se enojaba, se sentía aún mejor, doble satisfacción. Por supuesto, Kasamatsu no era estúpido. Sabía que Tendou estaba siendo sarcástico. Después de todo, su tiro fue robado en el aire. ¿Qué clase de jugada top 10 era esa? ¿Un carrete de fondo, tal vez? Eso era exactamente lo que Tendou quería decir. No había ninguna pantalla gigante en el lugar, por lo que Kasamatsu no podía ver claramente lo que acababa de suceder. Pero había estudiado la cinta del juego de Tendou y sabía que acababa de convertirse en la última víctima de ese robo ultra rápido. Su timing en ese robo fue perfecto. No era de extrañar que promediara 8,8 robos durante la fase de clasificación. Con su envergadura descomunal, Tendou cubre mucho más terreno que la mayoría de los defensores perimetrales. Cualquier jugador ofensivo que se enfrente a él tiene que mantenerse constantemente alerta. Los dos comentaristas quedaron atónitos, era la primera vez que veían a Tendou en vivo y este fenómeno de Tokio ya los estaba dejando boquiabiertos. La multitud enloqueció y coreó su nombre. Su base de fans eclipsaba a la de todos los demás equipos juntos. Muchas mujeres que no tenían idea de cómo funcionaba el baloncesto aparecieron en el estadio solo para animarlo. Shirogane Kaseta finalmente se relajó un poco al margen. Aunque el juego había comenzado difícil, con una violación de salto entre 2 y luego 2 puntos fáciles concedidos, Take todavía tenía el impulso. El juego se estaba inclinando claramente a su favor. La gente de Kanagawa simplemente no pudo manejar el tsunami de su ofensiva. Ahora por detrás en el marcador, Kasamatsu jugó con más cautela. Dejó de intentar enfrentarse a Tendou 1-1. De todos modos, Kasamatsu nunca había sido egoísta. Con Tendou protegiéndolo, no había una opción fácil, e incluso si evitaba un enfrentamiento directo, la semilla del miedo ya estaba plantada. A partir de ese momento, cada decisión que tomara sería teniendo a Tendou en mente. Comenzaron a ejecutar su ofensiva nuevamente a través de Kumamoto Iwa. Pero esta vez, su tiro de corto alcance rebotó en el aro.
Murasakibara aún no se había acostumbrado a defender a este tipo de técnico en el poste bajo. El tipo se sentía raro. Solo podía confiar en sus reflejos para intentar desviar el disparo. Parecía uno de esos viejos enfrentamientos entre Europa y Estados Unidos. Los jugadores europeos nunca parecían rápidos, no podían salir del gimnasio, pero aún así encontraban formas de anotar con cambios sutiles en el ritmo. Parecía que estaban jugando al ajedrez allí. Jokic, Donsiki, yendo más atrás, Ginóbili, ese tipo de jugadores. Mientras tanto, Murasakibara se sentía como el clásico atleta negro y fuerte superado por todos lados. Después de la parada, Take lanzó otro contraataque ultra rápido. Si quieres colocar un trozo de carne debajo del aro para jugadas preparadas, simplemente explotaremos tu lenta movilidad en la transición. El baloncesto no tiene una estrategia perfecta. No existe una condición de victoria garantizada, todo se reduce a la ejecución. Esta vez, Kasamatsu y compañía regresaron rápidamente, claramente estaban preparados para ello. Take se instaló en una posición de media cancha. Nijimura, Tendou y Midorima formaron un triángulo perfecto, cambiándose y reflejándose uno al otro. Midorima preparó una pantalla sin balón para Tendou, y los dos se cruzaron, intercambiando posiciones. Tendou corrió hacia la esquina, pero en lugar de detenerse, siguió cortando hacia la pintura. Eso atrajo a la defensa, liberando a Nijimura para un aislamiento 1 a 1. Nijimura aprovechó la oportunidad, obligando a los defensores a caer sobre él. Y así, vio al monstruo y pateó la pelota inmediatamente. Ahora Tendou tenía el aspecto limpio. Kasamatsu y sus compañeros de equipo sintieron que estaban jugando con ellos. Todos los jugadores de Take eran peligrosos, si dejabas a alguien abierto, la canasta era instantánea. Tendou encestó el tiro en suspensión. Otros 2 puntos. Ahora tenía estadísticas de puntuación en las 3 posesiones iniciales de Take. Eficiencia por las nubes. Excelentes cortes y toma de decisiones. La preparatoria Kamisaki estaba claramente abrumada, no estaban listos para el ataque triangular de Take. Los comentaristas rápidamente se aferraron a la palabra de moda ofensiva triangular. Uno preguntó qué era, lo que le proporcionó al otro la preparación perfecta para explicar la estrategia a los espectadores. Apenas 2 minutos después, el entrenador de Kamisaki pidió el primer tiempo muerto. Su enfoque defensivo era completamente erróneo, tuvieron que adaptarse de inmediato. Defensa estricta con el balón. Esta era la forma más conocida de defender el triángulo. La NBA ya lo había demostrado, la presión fuerte sobre el manejador del balón podía alterar el ritmo de pases del que dependían las ofensivas triangulares. Pero esto significaba: el momento de Midorima había llegado. ¿Recuerdas a Steve Kerr con los Bulls? Una vez tuvo una temporada en la que anotó un 51,5% desde la línea de 3. ¿Era esa su verdadera habilidad? No exactamente. Lanzó tan bien porque el sistema triangular obligó a las defensas a comprometerse demasiado, dejándolo completamente expuesto a los intentos de atrapar y disparar. Y con el talento de tiro de primer nivel de Midorima. ¿Qué tipo de números podría alcanzar en este sistema? Capítulo 69. ¿Qué hace si Jordan puede pasar? Como el mejor tirador de 3 puntos de esta historia, Midorima nunca decepciona cuando se le deja completamente abierto. Tras recibir un pase de Tendou, realizó con calma su primer disparo del partido y, por supuesto, entró. Silbido. No era el estilo de proyectil de mortero de gran arco que usaría más tarde en la escuela secundaria, pero la trayectoria ya estaba tomando forma. Se elevaba por el aire como un meteoro antes de caer y levantar redes blancas como olas.
¿Qué demonios? La cabeza del entrenador de Kamisaki estaba a punto de explotar. Simplemente habían cambiado la estrategia defensiva y fueron castigados inmediatamente. El baloncesto urbano está lleno de trucos. Quiero volver al campo. Asistencia de Tendou +1. Acumuló estadísticas en varias posesiones consecutivas, lo que hacía difícil no gritar, el lobo está aquí. Su actuación fue aterradora. Y todo fue intencional. Desde que Kuroko se unió oficialmente a la alineación principal, Tendou se había estado preparando para dominar todo este torneo nacional, desde el primer juego hasta el último. En la siguiente posesión, se elevó desde 2 pasos detrás del arco y embocó un triple ridículamente profundo. En épocas posteriores de la NBA, este tipo de tiro se volvió bastante común, las superestrellas lo lanzaban por capricho. Pero para esta época, ese tipo de 3 era básicamente una blasfemia. Tendou le disparó de todos modos y lo bebió. ¿El resultado? Todo el estadio explotó. Kamisaki inmediatamente pidió otro tiempo muerto. No pudieron detenerlo. Era demasiado sexy. Hasta el momento, Kamisaki solo había logrado anotar 2 puntos, mientras que Take ya había acumulado 10, anotando tanto dentro como fuera. Eran como una bestia salvaje enloquecida, reprimiendo por completo el juego de Kamisaki. Ese no fue un tiro inteligente en absoluto. Pero si entra, es un buen tiro. Se podía ver lo desmoralizados que estaban los jugadores de Kamisaki mientras se dirigían al banquillo. El triple de Tendou destrozó su espíritu de lucha. Los 2 comentaristas estaban entusiasmados y gritaban Sugoi desde la banda. A sus ojos, Tendou estaba completamente loco. Un monstruo con estadísticas al máximo. Tendou salió trotando de la cancha con ambas manos en el aire y haciendo doble señal de OK. Shirogane Kaseta, que había querido regañarlo, tuvo que tragarse sus palabras en el momento en que disparó. Tal como dijeron los comentaristas, si entra, es un buen tiro. Curiosamente, la persona más afectada por ese grupo ultra profundo ni siquiera era un jugador de Kamisaki. Era Midorima. Por primera vez, el francotirador con gafas se dio cuenta de que los triples podían ser tan emocionantes, capaces de electrizar a todo el estadio. Y cuanto más lejos estabas del canasto, menos presión defensiva enfrentabas, incluso si la tasa de acierto disminuía. Si podías disparar lo suficientemente lejos y con suficiente precisión. Midorima parecía haber descubierto un nuevo continente. Su corazón latía con fuerza de anticipación. Cuando terminó el tiempo muerto, Kamisaki finalmente logró marcar nuevamente. Kasamatsu Yukio no adoptó el modo héroe, aprovechó la pantalla de un compañero y anotó un tiro en salto de media distancia. Pero eso no resolvió sus problemas en defensa. Especialmente con Tendou en una forma al rojo vivo, acertó sus 5 primeros tiros, obligando a Kamisaki a empezar a cometer faltas duras solo para romper su ritmo. Aún así, al final del primer cuarto, Take lideraba 28-13, una ventaja total de 15 puntos. Tendou había registrado 15 puntos, 4 asistencias y 2 robos en un solo cuarto, estadísticas tan buenas que no podías apartar la mirada. Solo había lanzado 5 tiros en total ese cuarto. Un triple y los 4 puntos restantes fueron desde la línea. Durante el descanso, el entrenador de Kamisaki se devanó los sesos. Aparte de hacer doble equipo, realmente no había mejor manera de lidiar con Tendou. Ese bastardo con la camiseta número 14 estaba logrando números como Michael Jordan, pero con habilidad para pasar. Eso fue simplemente injusto. ¿Pero la peor parte? En la ofensiva triangular, Tendou ni siquiera tocó mucho el balón. Antes de que pudiera idear una contraestrategia, recibieron otro golpe. Kuroko había entrado oficialmente al juego. Si tuvieras que nombrar al jugador de Take con la primera impresión más devastadora, ese sería Kuroko. Si no fuera por la familiaridad de Aomine con él desde la escuela secundaria,
Podría haber necesitado activar su instinto salvaje solo para vencer a Kuroko durante su primer enfrentamiento en el futuro. Kamisaki no tenía tal ventaja. Y así, una vez comenzado el segundo cuarto, la defensa de Kamisaki se derrumbó por completo. Ni siquiera podían predecir hacia dónde iba la pelota. Cada vez que hacían un movimiento basado en la experiencia, el pase terminaba en un lugar totalmente inesperado. Desafía la lógica. TCH. Verlo con mis propios ojos es incluso más loco que la versión de anime con efectos especiales. Tendou, ahora descansando en el banquillo, aprovechó la oportunidad para ver el partido con la audiencia del mundo real a través de la transmisión en vivo. Le produjo la misma emoción que cuando vio por primera vez Kuroko no Basket. Bajo los pases mágicos de Kuroko, la ofensiva de Take fluyó como mercurio, visualmente impresionante e impredecible. Con Tendou y Murasakibara, los dos pilares defensivos, fuera de la cancha, Kamisaki al menos pudo anotar algunas canastas. El marcador no ha subido demasiado, todavía. Pero, ¿qué demonios vamos a hacer cuando ese número 14 regrese?, pensó Kasamatsu Yukio. El miedo que Tendou había sembrado durante el primer cuarto empezaba a brotar ahora que la ventaja crecía. Y una vez que el capitán de un equipo cae en la duda o la frustración, la derrota es solo cuestión de tiempo. A mitad del segundo cuarto, en el quinto minuto, Tendou se registró nuevamente. Ahora el entrenador de Kamisaki no podía quedarse quieto. No habían podido cortar distancias mientras los titulares de Take descansaban y ahora la alineación principal estaba de vuelta en la cancha. La situación solo podía empeorar. Esperaba un partido difícil, pero no creía que su equipo fuera superado tan completamente. En esta era de baloncesto de ritmo más lento, una ventaja de 15 puntos no era un número pequeño. Especialmente cuando toda la estrategia de Kamisaki estaba construida en torno a un juego equilibrado de adentro hacia afuera, que resultó ser un terrible rival para las fortalezas de Take. Encontrarme con Take en la primera ronda del Nacional fue pura mala suerte. Lo que no sabía era que los entrenadores y ojeadores de otros equipos que estaban viendo el partido ya estaban entrando en pánico. Kamisaki no era un escuadrón sin nombre. Su capitán, Kasamatsu Yukio, era ampliamente considerado como el mejor base de Kanagawa. Kumamoto Iwa fue considerado uno de los 4 mejores centros de la región. Según todos los parámetros, Kamisaki era un equipo sólido de nivel top 8. Y aún así, estaban siendo completamente desmantelados por Take. ¿Qué tan fuerte es el equipo Take de este año? Capítulo 70. Tal gracia. Esta fue la primera vez que Tendou jugó con Kuroko en la cancha. Y los resultados hicieron que Shirogane Kaseta se llenara de alegría. Gracias a su extraordinario coeficiente intelectual en el baloncesto y a su movimiento sin balón, Tendou se encontraba constantemente en posiciones ideales de anotación. Kuroko, a quien el entrenador le había asignado un rol claro, mantuvo sus ojos puestos en el nuevo as de Take, Tendou Kageyoshi. Un nítido golpe resonó cuando Akashi intentó pasar el balón a Murasakibara, pero Kuroko de repente lo interceptó a mitad de camino, lanzándolo con fuerza hacia Tendou que cortaba en el lado opuesto. En ese momento, todas las miradas de Kamisaki se centraron en Murasakibara y Akashi, no pudieron reaccionar a tiempo ante ese extraño pase. Con razón lo llaman el mejor apoyo de Kuroko no Basket. Esa asistencia fue en bandeja de plata. Tendou hizo 2 dribles, se elevó en el aire y remató como si fuera un meteoro llameante, llevando su cuenta personal a 16 puntos. Dominado. No eran solo los otros equipos los que lo sentían, el propio Tendou también lo sabía. Permitir que Kuroko trascendiera temprano y despertara había elevado la fuerza de Take mucho más allá de cualquier equipo en el país. Buen tiro, Tendou-kun, dijo Kuroko, con los ojos llenos de silenciosa satisfacción. Después de haber logrado con éxito una distracción visual, ahora solo tenía un objetivo.
Brindarle hermosas e inesperadas asistencias a Tendou. Y hoy finalmente lo hizo. Kuroko ofreció un puñetazo, con la esperanza de celebrar. Tendou no contraatacó. La última persona que chocó el puño con Kuroko fue Aomine Daiki, y mira cómo resultó, un completo lunático del baloncesto. Los golpes de puño de Kuroko tenían la misma aura misteriosa que las palmaditas en la cabeza de Duncan, cambiaban a las personas. Entonces, bajo la mirada esperanzada de Kuroko, Tendou le chocó los 5. Kuroko ladeó la cabeza, confundido. Él también pensó que estaba bien. A Aomine siempre le gustaba chocar los puños. Pero aún así, finalmente le hizo el pase perfecto a Tendou. Mirando su mano donde había aterrizado el choque de 5, Kuroko sonrió suavemente. Entre el público. Shirogane Eiji vino personalmente a evaluar el partido de hoy. Como los nacionales se celebraron en Kioto, solo le tomó media hora en coche desde Rakusan para llegar allí. Curioso, se mezcló entre la multitud para observar personalmente a los jugadores de Take. Aunque el informe exploratorio de su entrenador asistente había colmado de elogios a este chico Tendou, quería verlo con sus propios ojos. La primera vez que vio a Tendou realizar un tiro de salto, murmuró. La forma de tiro de ese chico es sólida, tal como decía el informe. Las dominadas requieren un excelente equilibrio y control corporal. Todo ocurre en un instante. Una ligera desalineación altera el ritmo y hace que el lanzamiento sea predecible. Entonces Tendou regresó inmediatamente a la defensa y le arrebató el balón a Kasamatsu de una manera que sorprendió incluso a Shirogane. Ahora entendió esos 8,8 robos por partido. Nunca había visto nada igual. Shirogane había entrenado durante años y ningún jugador había logrado jamás robos de balón de forma tan limpia y quirúrgica. Fue como ver la cuchilla más afilada cortar el tofu. Había en ello cierta elegancia, incluso belleza. Él siguió observando, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Su asistente no había mentido, este chico, Tendou. No hay nada que pueda enseñarle. Era tan completo que Shirogane no pudo evitar pensar en una palabra: perfecto. Si podemos atraparlo. Rakusan ganaría fácilmente 2 títulos nacionales más. Porque además de Tendou, Shirogane tenía 3 objetivos más en mente. Reo Mibuchi, Eikichi Nebuya, Kotaro Ayama. Los futuros 3 reyes de Rakusan. Él ya se había comunicado con ellos y todos estaban ansiosos por unirse a Rakusan. En cuanto a que Tendou y Ayama sean ambos delanteros, no es un problema. Tendou podría pasar fácilmente a la posición de base. ¿Y qué si dominaba el balón? Le darían el balón en cada jugada. Y si eso no funcionara, Ayama podría cambiar de posición. Un jugador con un cerebro como el de Tendou no desentonaría con ningún sistema. Él lo haría funcionar. Cuando Shirogane volvió a mirar hacia arriba. Buen Dios. Teika ahora ganaba por 22 puntos. Desde que Tendou regresó, con Kuroko ayudándolo, Kamisaki no pudo contenerlo en absoluto. Mientras tanto, la propia ofensiva de Kamisaki se había derrumbado, quedando 1 de 6, y la brecha de puntos había explotado. ¿Tendou? En apenas unos minutos, sumó 6 puntos más, 2 asistencias y 2 robos, elevando su total en la primera mitad a más de 20. Lo mismo que durante las eliminatorias. Lo que significaba. Incluso en los nacionales, este nivel de competencia no lo desconcertó. Sin presión igual a potencia máxima. Tendou sería una sensación a nivel nacional al final de este torneo.
En la segunda mitad, Kamisaki todavía no tenía respuestas. Entonces Aomine entró en modo de puntuación total y el resultado del juego se decidió 10 minutos antes. Teika había trasladado su dominio de Tokio a los nacionales. Puntuación final, 114-80. Teika aplastó a Kamisaki por 34 puntos. Kasamatsu Yukio anotó 3 de 11 y solo 6 puntos. La defensa de Tendou lo había silenciado por completo. Al final, tenía tanto miedo de que lo eligieran que pasaba el balón instantáneamente cada vez que Tendou se acercaba. Estaba traumatizado. Y si el general de su equipo está tan conmocionado, el equipo está acabado. Kamisaki no tuvo más remedio que aceptar la pérdida. Kasamatsu se sintió abrumado por la culpa y la frustración, no solo por la pérdida, sino por el miedo que había mostrado al final. Eres bastante bueno. Después del partido, Tendou se acercó a él y le ofreció un apretón de manos. A pesar de la rabia en sus ojos, Kasamatsu devolvió el apretón de manos, manteniendo la gracia y la compostura. Tendou estaba realmente impresionado, no podría haberlo hecho. Si lo hubieran aplastado de esa manera, de ninguna manera habría estrechado la mano. Él se marcharía furioso. Pero esto era el verdadero carácter de Kasamatsu Yukio. Como futuro capitán de Kaig, nunca había hecho nada que avergonzara la reputación del equipo. Después de perder contra la Academia T, pidió a sus compañeros de equipo que limpiaran su área de banca para que los otros equipos no tuvieran que hacerlo. Luego se fue al vestuario y lloró solo. Incluso en la película, después de ser destruido como miembro del equipo All-Star de la universidad, fue el primero en estrechar la mano de los oponentes. A pesar de su mal carácter y su tendencia a patear a Kise, Kasamatsu siempre fue un verdadero deportista. Felicidades. Se merecían la victoria. Kasamatsu no se atrevió a decir más. Se dio la vuelta y regresó al banco. Limpia todo. No causes problemas a los otros equipos. De verdad, qué gracia. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. Christopher Buenventura. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. LIAN Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 Fanfics.
Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.